Hola queridos amigos, estamos una vez más en Chela y el Colibrí y estamos en la sección de Cuéntenos su historia. Hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es Alexander Rubio. ¿Cómo estás, Alexander? Encantadísimo de compartir con ustedes el día de hoy, maestro Rosur, y bueno, y todos y todas quienes nos están escuchando y se están conectando a esta transmisión y muy contento de poder dialogar el día de hoy. Qué bueno, no te había visto con barba. Primera vez que te veo con barba. Los efectos de la pandemia. Eso no pasa desapercibido, ¿verdad? Bueno, Alexander, cuéntanos un poco de cómo fue ese encuentro tuyo con la danza, con el ballet. Bueno, esa pregunta me parece muy importante porque pocas veces me preguntan de los orígenes y el trabajo de formación en el campo de la danza. Y justamente yo arranqué a explorar el tema de la danza sobre los 17 años y el ballet lo empecé a, digamos, a familiarizar un poco en la licenciatura en la universidad, con unas clases, pero luego me fui a estudiar ballet con Priscilla Welton, que era una coreógrafa, una maestra inglesa, que vino, ella ya falleció, pero estuvo aquí en Colombia durante varias décadas, formando incluso a bailarines como Patricia Ércole, como Hernando El Hayek, como John Cordero y otros tantos bailarines. Y para mí fue clave porque ese fue el acercamiento que tuve a una estética distinta, a una rigurosidad, al manejo de la línea, a reconocer las posibilidades del... El ballet siempre ha tenido una relación, digamos, con lo elitista, pero en este caso para mí era muy importante la relación no con el elitista, sino con el cuerpo llevado a otra forma de comunicar y con un lenguaje técnico y expresivo distinto. O sea, el solo trabajo de la colocación de las manos, la flexibilidad, la postura corporal, la rigurosidad del entrenamiento. Yo había hecho artes marciales, o siempre he hecho, pero encontré esa misma rigurosidad de las artes marciales con el ballet. Y eso fue bellísimo, porque a veces hay una connotación y creen que el hombre que hace ballet es menos hombre, o hay una serie de códigos que la sociedad machista coloca, pero no, para mí era muy importante que el cuerpo empezara a explorar, a sentir otras acciones técnicas, llevarlo a otros niveles, los saltos, el control, la superación del esfuerzo, el dolor, todo. Y cada día ponerse en una meta de aprender algo nuevo, un nuevo giro, un nuevo salto, alzar a la pareja, aprenderse a la coreografía, salir a escena. Entonces fue muy bello y lo pude hacer muchos años con la maestra. Luego tuve la oportunidad también de tomar clases con otros maestros dentro de la ciudad e incluso fuera del país, que ahorita pues iré contándote, maestro, un poco de ello, pero básicamente ese primer acercamiento al ballet, a la indumentaria también, ¿no? Utilizar un suspensorio, porque mucha gente no sabe que cuando uno hace ballet le toca utilizar un suspensorio y encima la malla o el leotardo, que es un pantalón que va ajustado, y bueno, todo lo que conlleva, ¿no? La rigurosidad, el trabajo técnico, el entrenamiento y hasta la disciplina para la alimentación, para el sueño, es muy importante. Creo que me dejó grandes valores y grandes elementos que van incorporados dentro de lo que actualmente hago en mi vida. Bueno, entonces, mm, tú estabas mirando de pronto algo de ballet y te enamoraste del ballet. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque uno muchas veces algo le hace clic en la mente de uno y uno dice, aquí está algo que me gusta, aquí está algo que me engancha, algo que lo enamora a uno. ¿Qué fue eso? Yo me tardé varios años en descubrir qué fue lo que me enganchó, pero descubrí dos cosas. Uno, lo primero que me llevó al ballet fue un día vi en el noticiero de las 7 que en ese momento lo pasaban por Canal 1, que eran los únicos que había en la época, una imagen de un bailarín haciendo un salto y ese bailarín era Mikhail Baryshnikov. Y me pareció muy fuerte, muy potente, transmitía libertad, transmitía esa vitalidad y dije, uy, yo quiero hacer algo así. Y lo dejé ahí como latente hasta cuando tuve la oportunidad de empezar a entrenarlo
pero lo segundo fue la magia que descubrí, que esa me demoré en saber qué era. Cuando uno va a salir a bailar, cuando uno sale al escenario, hay un momento antes en que estás detrás de bambalinas y se ve ese brillo y tú sales y ya tienes la salida y es como levantarse en un sueño, como un renacer, como un trascender, es como un desdoblarse. Entonces, esa magia la encuentro en el ballet y la encuentro en la danza y la encuentro en la vida y creo que eso es lo que más me ha apasionado. La vitalidad, la magia, como el desdoblarse, pero con el cuerpo presente desde una acción y el otro elemento, la potencia de comunicar con el cuerpo, comunicar desde lo que haces, comunicar desde una expresión, desde una mirada, desde un mensaje con el movimiento. Eso me pareció muy, muy bello, me enganchó. Bueno, estamos hablando que el ballet, como tú lo dijiste, tiene mucha similitud en el manejo del cuerpo con las artes marciales. Es más, estuve leyendo que el ballet en sí nació en el Renacimiento italiano y que se perfeccionó mucho fue en Francia con el rey Luis XIV, que era el rey Sol, El Rey Sol. el rey que, mejor dicho, decía, el Estado soy yo. Él decía que tenía un gusto exquisito por todo y dice que se profesionalizó, se tuvo que profesionalizar el ballet porque lo que buscaba el ballet era el manejo total del cuerpo. ¿Te puedes imaginar eso? Eso es igual a las artes marciales. Con razón tú encontraste esa similitud, porque las artes marciales en Oriente me imagino que también tienen la misma prerrogativa de manejar absolutamente todo el cuerpo, ¿no crees? Claro que sí, maestro. Me encanta que está empapado del tema. Sí, señor, el Rey Sol, el Luis XIV, justamente desarrolló todas las posiciones técnicas que ahora conocemos como la primera, la segunda, tercera, quinta, y que cuando uno las mira, lo que hacen es mostrar la cara interna del segmento del muslo, por ejemplo, porque él utilizaba unos zapatos con un taco alto y casi que eran súper costosos, casi decía la leyenda que eran tacos de oro. Entonces, al mostrarlos al frente, pues el público lo observaba y desarrolló una serie de mecanismos técnicos que son muy exigentes, que incluso implican movimientos antinaturales. Lo natural es que uno camine con los segmentos, los pies al frente, pero en el ballet la rotación va externa, entonces trabajas unos músculos distintos, hay un nivel de entrenamiento distinto, la colocación de las piernas, la flexibilidad es muy alta, el trabajo de fuerza, lo postural también es muy alto. Claro, esa relación bellísima con las artes marciales y con el ballet lo encontré. De hecho, el ballet es un arte escénico, el arte dancístico, y las artes marciales, las artes del cuerpo en esa acción de lucha, pero esa fusión para mí fue muy potente y claro, lo encontré, además que exige mucha disciplina, o sea, exige, para que logre ciertos elementos, exige entrenamiento constante durante días, meses, años, pero te deja unas improntas, te deja unas huellas en el cuerpo también y en la forma de ver el mundo que no se van. Es decir, es como pensar en danzarse la vida, en que la postura es una postura ante el mundo, ante las situaciones, pero también que lo que haces empieza a comunicar a los otros un mensaje. Entonces, bellísimo y claro, ahí se academizó el ballet como tal y hasta nuestros días pues ya tenemos grandes escuelas, escuela rusa, la escuela de Estados Unidos también, la escuela alemana, la escuela cubana, muy cercana a la nuestra. Aquí en Colombia ya tenemos como un propio proceso también de investigación, que eso ha generado que sea un cuerpo más latinoamericano y no tanto el cuerpo europeo, porque nosotros tenemos unas ventajas también. Nuestro salto es mucho mejor por toda la fusión que tenemos genética, por el clima tropical también. Nuestro entrenamiento también nos da unas características distintas y tenemos algo muy importante que es la energía, la pasión y el sabor. Eso es esencial, eso marca una huella grande. Entonces, por ahí fue el tema y claro, ese fue el gancho y el clic, maestro. ¿Tú encontraste entonces primero las artes marciales o el ballet? Primero hice artes marciales. Ah, bueno, eso, un poco en el colegio, por ejemplo, me acuerdo que me gustaba bailar breakdance, breakdance. Que es Entonces bien era, difícil. sí, y yo encontraba que el breakdance tenía acrobacia y luego empiezo a entrenar artes marciales y encontré como unos elementos muy, muy similares y luego empecé a hacer ballet
pero cuando empiezo a hacer ballet, no dejo de hacer artes marciales ni dejo de hacer las otras cosas, entonces la riqueza motriz era muy alta o es muy alta. Digamos que un bailarín de ballet que solo hace ballet, pues tiene un código que es el ballet, pero un bailarín de ballet que haya hecho artes marciales, que haya hecho breakdance, que haya hecho contemporáneo u otras técnicas, pues tiene una capacidad, es como saber de 3 o 4 idiomas, pues si sabes uno está bien, pero imagínate si sabes 3 o 4 y lo sabes bien, la posibilidad de moverte es riquísima, es enorme. Claro. También estaba investigando y vi que lo que el surgir del ballet, de la danza en sí, tiene muchas cosas de rituales religiosos y espirituales, sobre todo que hacían estas danzas, sobre todo en los rituales para pedirle a la naturaleza que lloviera, que hubiese buenas cosechas, que en una cosa de matrimonio, una ceremonia de matrimonio, algo, todas las cosas especiales siempre se metía una danza de algo muy especial, que se buscaba la comunicación entre la naturaleza y el ser humano, para que pudiera haber una especie de comunión. Pero también vemos que las artes marciales la hicieron los monjes, sobre todo en el oriente, para defenderse, porque como sabían que eran muy espirituales, pues los atacaban y les asaltaban sus monasterios y ellos no usaban armas, o la mayoría no usaban armas, entonces tuvieron que aprender estas artes marciales para poder defenderse. Y de ahí salió esa espiritualidad que tienen las artes marciales y también uno lo relaciona con la espiritualidad que tiene esta parte de la danza. ¿Qué opinas sobre esta relación? Me tiene sorprendido el conocimiento, maestro, que tiene sobre el tema. Sí, es correcto. En las artes marciales hay algo muy bello y es que normalmente nos dan las fuentes Japón, China, Corea, pero los vestigios muy antiguos encuentran que fue un monje de la India, Bodhidharma Tamo, quien las lleva, o sea, surgen allí y las lleva a Oriente y bueno, ya así se desarrollan los estilos, el karate, el judo, si se fue para Corea, el taekwondo, si se fue, por ejemplo, para eh, China, el tai chi, el kung fu, pero justamente con esa base que usted menciona, maestro, que es como el cuerpo estaba tan dado a la meditación, al estado de contemplación, también habían dejado de lado su conexión con la tierra, entonces estaban muy débiles. Y esto los llevó a tener un sistema para regular su salud, pero también un sistema basado en movimientos de animales, de defensa y ataque, que se fue convirtiendo luego en el arte marcial y llevándolo también, digamos, al arte comunicativo, si lo pensamos en la danza, a lo que es el rito, lo ritual. Las sociedades orientales y ancestrales tienen una particularidad. Cada acción que hacen es una acción ritual. Comer no es solo comer, no es solo llevar alimento al cuerpo, es una acción en la que tú tomas la energía de la naturaleza convertida en alimento y a través del prana o la energía vital que tiene, la incorporas a tu ser. Lo mismo cuando ellos para todo hay ritual. Hay ritual para nacer, hay ritual para morir, hay ritual para comer, hay ritual para aliviar la enfermedad, hay ritual para la cosecha, hay ritual para la celebración, y entonces aparece como ejercicio ritual la danza, como un elemento en que todos, es más o menos, yo lo explicaría así, cuando uno canta una canción, logra un nivel, pero cuando dos personas cantan en ese mismo nivel, la canción toma más fuerza, y cuando 10 o 20 te entran en la misma vibración es gigantesco, es lo mismo cuando uno medita o cuando bailas. Si tomas un ritmo y 20 toman el ritmo y 30 toman el ritmo, la energía en sus chakras o centros energéticos se activa y se pone en el mismo tono y produce un resultado potente. Por ejemplo, es como lo que llamaría uno aquí en Occidente el poder de la oración, ¿no? El poder si todos pensamos lo mismo, lo logramos. O el poder ritual de Oriente. Si todos estamos, como dicen nuestros indígenas cogis, pensar bonito. Si todos nos ponemos a pensar bonito, logramos ese ejercicio. O lo mismo como lo dice, sin ir muy lejos, la maestra Regina Once.
Si todos ponemos una intención energética en un mismo pensamiento, todos lo logramos. Entonces, en la danza sucedía eso. Si tenían que, por ejemplo, armonizar o celebrar la cosecha, le daban esa carga. Si tenían que pisar las uvas para fermentar el vino, lo hacían con una danza, ese pisado lo hacían con una danza. Igual había otras, las danzas de nacimiento de las culturas afro o las danzas también en los bautizos en diferentes concepciones religiosas o ancestrales, las danzas de la vida, las danzas de la muerte. Hay cosas bellísimas allí que incluso, pues, por ejemplo, está el libro tibetano de la vida y la muerte, que es un libro ritual para la vida y para la muerte, para, tanto para prepararnos para el nacimiento como para el despegue cuando ya hayamos cumplido nuestro ciclo. Entonces, bellísimo, la danza es eso, la posibilidad de comunicarnos, de sentir, de amar y de ser felices expresándonos con nuestro cuerpo desde una acción de respeto, de empatía, de tolerancia, de armonía. Y eso es danzar la vida, que no significa ser el más coordinado, ¿no? Simplemente es ponerse en la sintonía, danzar la vida y ser feliz. Ese es el secreto. Bueno, una vez te voy a comentar que tuve una experiencia de una meditación que hice y de repente puse música y de repente me vi bailando, danzando. Y era como si algo se hubiera metido dentro de mí y empecé a danzar por toda la casa sin darme cuenta casi y empecé a hacer unos movimientos y sentí que yo era otra persona. ¿Se puede llegar a un desdoblamiento de esa magnitud en una danza? Claro que sí, maestro. O sea, voy a ponerle dos ejemplos. Uno, las danzas sufi o danzas rituales, en que el bailarín lo que hace es con una falda gigantesca, empieza a hacer círculos, 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 y entra en un estado de alteración de conciencia, y es un estado altísimo de meditación. Y el otro, por ejemplo, es esa danza que surge en el cuerpo cuando uno está muy eufórico o han pasado ciertos momentos y el mismo cuerpo empieza a moverse y tú sientes que el espíritu está afuera, pero que hay una parte que lo ata, pero hay una serie de movimientos naturales que ni siquiera son acciones técnicas, sino movimientos expresivos de la energía. Y claro que sí, sí se da. Este tipo de acciones también está presente en lo que se llama la bidanza o la biodanza, en ciertos procesos también de la danza contemporánea, en donde se involucran las técnicas somáticas. Entonces son como formas de moverse, de hacer contacto con el otro, de danzar con el otro, sin importar quién es, sino simplemente del ser al ser. Claro que sí. Pero lo que experimentó maestro fue un ejercicio de desdoblamiento desde la danza. Y eso es muy bello. Cuando uno está muy feliz, el cuerpo se mueve solo y le salta. Y también cuando está triste, como que el cuerpo danza bajito y empieza a vibrar hasta con una música también similar. O cuando escuchas una música también muy alegre, festiva, que te toca el alma, el cuerpo se empieza a mover solo. Eso es mágico y eso es muy de nosotros, de las culturas latinoamericanas, que lo vivimos, lo sentimos y es el pan nuestro de cada día. Somos esas sociedades que celebramos, aquí en Colombia, celebramos tanto la vida como también la muerte. O sea, es un espacio de contrastes, muy diferente, por ejemplo, a los japoneses, que los japoneses no cambian su expresión verbal, ni su expresión oral, ni su expresión física cuando pasa algo. Nosotros aquí nos gusta algo inmediatamente nos movemos, manos, piernas, expresión. O no nos gusta algo y también lo hacemos. Entonces, bellísimo. Entraste a un estado ritual de meditación desde la danza. Qué bueno, maestro. Sí, fue algo muy hermoso de verdad. Bueno, pero estábamos también leyendo que resulta que el ballet es muy riguroso, tiene una técnica muy rigurosa porque hay que manejar todo el cuerpo y como tú dices, hay movimientos que son infrahumanos o ultrahumanos, como podríamos decir, no son naturales para un ser humano, tiene que hacer un esfuerzo sobrehumano. Entonces, vemos que la danza contemporánea surge como una revolución a eso, una revolución donde dice, no, el danzante tiene que tener libertad de expresión, libertad de movimiento, no puede ser tan riguroso, tiene que, como decimos, ese desdoblamiento de energía, de espíritu, tiene que salir a flote y no tiene que encontrar esos obstáculos que le pone la rigurosidad del ballet.
¿Cómo fue ese proceso entre ese ballet y esa danza contemporánea? Bellísimo maestro y muy bien descrita justamente el camino que encontré allí. Para mí el ballet era muy lindo y es muy lindo y los saltos, la expresión, pero yo sentía que necesitaba expresar más y moverme en el espacio de una manera distinta. Entonces, en el ballet todo es arriba, ubicación de los pies y todo hacia el cielo y ya, pero nunca ves que uno haga un rollo, que se tire al piso, que se arrastre, que busque otras posibilidades. Y en la danza contemporánea encontré esas posibilidades de mover el brazo de una manera distinta, de bailar incluso sin la camiseta o poder uno, si está jugando con el cuerpo y en algún momento quieres mostrar que te liberas, quitarte el vestuario, fusionar lenguajes, ahí puede fusionar artes marciales, elementos del ballet, elementos de la exploración con el piso, acciones, por ejemplo, desde el yoga, acciones de comunicar distinto y fue muy potente. Entonces ese lo descubrí justamente en la escuela de Priscila Welton había un compañero, un coreógrafo que hacía contemporáneo y me invitó y me dijo, Alex, te invito a que trabajes en una coreografía conmigo. Me invitó a su escuela, había como 6 bailarines más y empezamos a jugar con ese lenguaje. Uy, para mí fue mágico porque podíamos utilizar una música distinta. El ballet tiene unos códigos musicales que ya uno sabe cuáles son unas partituras establecidas. Aquí empezamos a usar cosas, por ejemplo, me acuerdo que hicimos una obra de contemporáneo con un tema de Alcia Costa. Imagínate, usaron un tema de Alcia Costa y a la vez con una fusión de una música muy étnica. Y entonces empezamos a utilizar varios lenguajes. El escenario, de ahí se me abrió la puerta enorme. Conocí a otro maestro que era Francisco Díaz. Empezamos a hacer unas creaciones sobre arena con los cuerpos que se llamó El Canto de las Sirenas. Nos hicimos una historia de superhéroes en aquel momento, pero contando los vericuetos de la emocionalidad humana. Y nos ganamos un par de becas de creación y fue bellísimo porque era fusionar muchos lenguajes. Entonces, luego yo dirigí unas obras e hice otra que me ganó una beca de cultura, ya empezando a utilizar otros elementos, por ejemplo, telas aéreas, acrobacia, elementos de circo, y eso me empezó a abrir puertas también para moverme por el mundo. Fui a estudiar a Querétaro, en México, en el curso internacional para bailarines en el Centro Nacional de Danza Contemporánea en Querétaro. Fui allá a estudiar, me encantó. Tuve la oportunidad de ir a Cuba también a tomar clases. Allá fui a tomar clases de la técnica. Luego tuve la oportunidad de viajar incluso a Dubái, a hacer danza contemporánea en un espectáculo altísimo, altísimo nivel y utilizando todos esos lenguajes. Entonces ha sido maravilloso. Eso me potenció muchísimo para mostrar que el cuerpo puede hacer lo que quiere. Digamos, hicimos una obra donde solo jugábamos con los pies. Empecé a explorar en otra de los lenguajes de la danza contemporánea un tema que se llama la danza Buto, que es una técnica oriental que surge después de la guerra de Hiroshima y Nagasaki, cuando los cuerpos calcinados empezaban a moverse. Entonces ese dolor y esa angustia que sentían, tomé un taller con un maestro japonés aquí en Colombia que vino alguna vez, y empecé a explorar lenguajes y también a explorar mi propio lenguaje comunicativo. Entonces ya encontré que la danza contemporánea pues te permite eso, incluso te permite que no necesariamente debas tener grandes habilidades, sino que seas tu cuerpo normal, el de la persona normal, se puede mover y contar historias. Eso es lo bello. A veces, por ejemplo, tan técnico del ballet está hecho para ciertos cuerpos, no para todos, porque si un cuerpo que no está con las condiciones o disposiciones lo hace, a veces se puede lesionar. En el contemporáneo, tú puedes hacerlo sin problema. Incluso tuve la oportunidad de conocer personas con discapacidad en sillas de ruedas, con muletas, con amputaciones, con hemiplegias, haciendo danza y contando desde su quehacer. Entonces, eso enriquece el panorama porque le da un carácter a la danza como elemento de comunicación. Y para comunicarte, tú no necesitas tener ni una determinada edad ni un determinado cuerpo, simplemente
contar tu historia. Y tu historia va a ser maravillosa si tienes 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 años. Y eso es muy bello, es un proceso muy inclusivo y un proceso que te permite ser sin importar más allá de la técnica, o sea, que te obliga más bien a ser más sensible, más empático, pero a liberarte, también a liberarte de miedos, de ataduras, de todas las improntas que a veces nos pone el medio. Es muy especial, muy bonito. Tú habías hablado mucho del salto. ¿El salto para ti viene siendo como volar?